ejemplo para practicar un poco este tema de de la estequiometría, pero vamos a ir por partes, porque es complicado si no. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, para entender el concepto de la reacción de combustión que ocurre en las hornallas de casa cuando prendemos la hornallita. Bueno, ahí hay una reacción de combustión. Es una reacción química la reacción de combustión, es decir, que hay una transformación química, ¿sí? Es decir, que van a cambiar la composición química de las sustancias intervinientes. Van a intervenir como reactivos. Yo acá puse, vieron que era A más B me da C más D. Bueno, acá reemplacé A por el gas. No importan las letras, pero para que se entienda esta ecuación generalizada de estequiometría. Esta sería la representación de una reacción química. Se representa mediante una ecuación. La ecuación representa a la reacción. O sea, la ecuación no existe en la realidad. Es una representación, un modelo que me permite explicar, ¿sí? Mentalmente entender cómo ocurre una reacción química. O de la manera más parecida a cómo ocurre una reacción química. En este caso, un gas, como por ejemplo el gas metano, ¿sí? El gas que nos mandan en Metrogas, en las hornallas, es una mezcla de varios gases. Entre ellos está el metano. Vamos a usar este como ejemplo. El metano, que es CH4, ¿sí? Su fórmula molecular, reacciona con, el más significa reacciona con, oxígeno, el oxígeno del ambiente. ¿Sí? Todo para que haya reacción de combustión, ¿sí? Para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Entonces, mediante suministrando energía, ¿sí? Por ejemplo, con un chispazo en la hornallita, se enciende la hornalla. Entonces estos reactivos me van a producir, que esto es la flechita, significa para dar, para producir, dióxido de carbono más agua. Esa es la reacción de combustión. Se produce ahí dióxido de carbono más agua y también se produce calor. ¿Sí? Energía en forma de calor, una energía térmica sería, que es lo que hace que la hornalla caliente, ¿sí? Si no, ¿para qué me serviría hacer reacción en la cocina? Pero el calor no es algo material, entonces no lo voy a escribir acá. Entonces lo que sí voy a describir acá, voy a representar son los reactivos. Acá tengo un reactivo, otro reactivo y los productos. En este caso tengo dos productos, podría tener más y a veces hay productos intermedios en esta reacción. Cuando hay una combustión incompleta, por ejemplo, muchas veces se genera monóxido de carbono y otros componentes intermedios. Nosotros vamos a hacer de cuenta que toda la reacción de combustión es completa, ¿sí? Y acá vamos a hablar de esta unidad química que es el número de moles, que son las letras que figuran en minúscula. Lo primero que vamos a hacer es algo que se llama balanceo de la ecuación o equilibrar la ecuación química. Bueno, ¿para qué balanceamos la ecuación química? No lo voy a responder ahora, ya nos vamos a dar cuenta más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es remitirnos a balancearla. ¿Cómo? ¿Y por qué tengo que balancear una ecuación química? Según la ley de conservación de la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Qué significa esto a fines prácticos? ¿Te acordás cuando te hablé del ejemplo de los huevos y la torta y de la harina? Bueno, si yo acá puse dos huevos, esos dos huevos de este lado en esa torta tienen que aparecer. No va a aparecer un huevo más de la nada, ¿se entiende? No se va a perder un huevo en el camino. Si yo acá puse 250 litros de leche, de este lado siguen estando, mezclados con todo, pero siguen estando, ¿sí? Si puse una taza de azúcar, el azúcar también, sí, hubo toda una reacción química entre estos componentes, hubieron una serie de transformaciones, no los voy a encontrar de la misma manera, pero sigue estando de este lado, ¿se entiende? No va a haber más azúcar que la que puse, no va a haber menos azúcar que la que puse. Esto significa que la materia, lo que yo puse de material, se conserva. Se conserva y sí, se conserva en cuanto a cantidad, pero en cuanto a calidad se transformó en otra cosa. Entonces acá lo que yo quisiera ver es si esta ecuación cumple con esa ley de la transformación de la materia. Perdón, ley de conservación de la materia. Entonces, por ejemplo, si yo de este lado tengo un átomo de carbono, ven que tengo uno solo. Un carbono, de este lado tengo un carbono, perfecto. De este lado tengo H4, 4 hidrógenos. De este lado tengo 2 hidrógenos, o sea, místicamente desaparecieron 2 átomos de hidrógeno. Eso no se puede dar nunca.
De este lado tengo 2 átomos de oxígeno, de este lado tengo 2 átomos perotentis y acá tengo otro más. Tengo 3. O sea, apareció milagrosamente un átomo más de oxígeno. Eso no puede pasar nunca, porque estoy violando esa ley. O sea, es una ley, ya está recontra comprobada. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tengo que hacer es balancear la ecuación para saber en la teoría qué cantidad de esto va a reaccionar con qué cantidad de esto para dar qué cantidad de esto otro. Ahora lo vamos a ver eso.